Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que sería más bien un repaso de esta unidad 2 que se relaciona al contenido de límites. Antes de comenzar esta unidad, hacerles recordar que dentro de 15 días ya estaríamos rindiendo nuevamente la segunda parcial, si es que no estoy equivocado. Dentro de 15 días está marcado la segunda parcial y como unidad que van a rendir es, en este caso, la unidad 2 nada más, sobre límites. Entonces, la segunda parcial va a ser ejercicios de límites. Le va a salir 3 ejercicios que deberán resolver. Y el día de hoy, o sea, hasta hoy sería la segunda parcial. Después, la próxima semana, vamos a desarrollar un nuevo contenido que se denomina derivadas, y después veremos límite nuevamente, pero de otra forma, ¿verdad? Límite mediante las derivadas. Entonces, lo que les quiero hacerles entender es que hasta aquí sería la segunda parcial, pero los demás contenidos que vamos a desarrollar posterior a la segunda parcial van a entrar la, para los exámenes finales. Entonces, tengan en cuenta eso también ustedes para rendir las finales. Y también hacerles recordar que aún no pude entregar, o sea, aún no pude corregir los exámenes parciales, en este caso la primera parcial. Voy a ver cuándo se me da un poco de tiempo para corregir los exámenes. Ya está por el 80% por ahí de exámenes corregidos, pero falta esos 20% aún. Bueno, entonces, en este caso, vamos a comenzar ya la clase de hoy, que es, en este caso, algo que ya me imagino que ya estuvieron viendo en la grabación que les dejé. En este caso, la grabación que les dejé a ustedes hablaba sobre 2 métodos de resolución del ejercicio del límite, que era a partir de el método de la sustitución y el método, en este caso, a través de las ecuaciones o los límites fundamentales. El día de hoy vamos a ver algunos ejercicios que están en ese video, así como también vamos a desarrollar nuevos ejercicios sobre esos ejercicios sobre límites fundamentales y agregarle un poco de de los métodos que ya sabemos, método de la sustitución específicamente. ¿Y en qué consistía ese método de sustitución? En este caso, aquí tenemos un ejercicio, podemos ver aquí un ejercicio, de que si es que nosotros reemplazamos aquí el valor de x, tendríamos el siguiente resultado. La parte de arriba tendríamos, entre paréntesis, 4 más x, que es 0. Cerramos el paréntesis, al cuadrado menos 16 sería igual a 0. Entonces tendríamos en la parte de arriba del numerador, teníamos resultado igual a 0. Y en la parte de abajo, al sustituir x, también tendríamos 0. Entonces aquí tenemos una indeterminación. Entonces una vez que hemos hecho eso, el siguiente procedimiento es buscar una forma de resolución. Entonces, ¿en qué consistiría el método de sustitución? Entonces, nosotros vemos esta parte de la ecuación, en donde tenemos 4 más x, y elegimos que ese término va a ser el término que vamos a sustituir. En este caso, 4 más x es igual. Y aquí nosotros seleccionamos una variable. En este caso, yo puedo utilizar la letra i, la letra b o lo que yo quiero, m, si es que en este caso yo quiero. En este caso, yo elegí la letra u. Por lo tanto, al sustituir, al volver a reescribir aquí límite, en lugar de escribir este 4 más x, yo escribo su equivalente. ¿Y cuál es su equivalente? U. Esa u debe estar elevado al cuadrado por el hecho de que aquí tenemos que este término está elevado al cuadrado. Posteriormente volvemos a reescribir el siguiente término. Y la división. Como aquí tenemos x, nosotros debemos sustituir nuevamente. Entonces, para volver a sustituir, vemos nuevamente nuestra ecuación que iniciamos en el método de sustitución. Como nosotros queremos solo x,
¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar. De ese despeje tenemos que x sería igual al término u menos 4. Entonces escribimos aquí u menos 4 en lugar de x. El siguiente procedimiento que tenemos que hacer es cambiar la expresión que vemos aquí, el valor a la cual x tiende. En este caso, nosotros tenemos la ecuación x más, o sea, 4 más x es igual a u, y sabemos que x tiende a 0. Entonces reemplazamos x en esta ecuación. Por lo tanto, al reemplazar eso, tenemos 4 más 0 es igual a u. Por lo tanto, u debe tender, el valor a la cual tiende es 4. Entonces, de esa manera nosotros buscamos el valor de la variable a la cual debe tender. En este caso, escribimos aquí 4. Entonces, si es que nosotros volvemos aquí a sustituir nuevamente los dos, el término u, vamos a encontrarnos una indeterminación nuevamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos resolver este límite de u, en donde tiende a 4, de la siguiente manera. En la parte de arriba podemos observar que es una diferencia de cuadrado. Es una diferencia de cuadrado porque u está elevado al cuadrado y este 16 tiene una raíz cuadrada que es 4. Por lo tanto, al expresar o factorizar tendríamos u menos 4 por u más 4, ya que de esta manera estamos expresando el término que teníamos inicialmente. Los dos son términos o valores semejantes, donde nosotros arreglamos de una manera diferente nada más. Posteriormente, en la parte de abajo tenemos u menos 4. Con esto nosotros no podemos hacer nada aún, no nos da nada que hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Si nosotros nos percatamos, el término que tenemos aquí, u menos 4 en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos u menos 4, son idénticos. Por lo tanto, nosotros podemos simplificar. Por lo tanto, la ecuación va a quedar límite, donde u tiende a 4, de u más 4. Por lo tanto, esta ecuación al sustituir u, entonces en lugar de u colocamos el valor a la cual tiende, tendríamos u más 4. En este caso u vale 4 y 4 es de la ecuación misma. Entonces la solución de este ejercicio es 8. Entonces en eso consistiría el método de la sustitución dentro de los ejercicios de límites. Bueno, aquí tenemos nuevamente si nosotros hacemos y vemos este ejercicio, es el mismo que el anterior. Entonces, si es que escribimos esto y vemos los valores a la cual tiende los valores, o el valor a la cual tiende el límite, el valor sería igual a 0 sobre 0. Tendríamos nuevamente una indeterminación nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el método de la sustitución. Hacemos un cálculo auxiliar en donde nuevamente el término que vemos arriba, que corresponde a 2 más x, va a ser el valor a la cual nosotros vamos a sustituir por un valor. En este caso vamos a elegir nuevamente la letra U. Como le digo, ustedes pueden utilizar la letra que les conviene, ¿verdad? Pueden usar M, L o lo que quieran, ¿verdad? No hay problema en ese sentido. Entonces, ahora vamos a aplicar dentro de la ecuación del límite. Volvemos a escribir límite. En lugar de esta expresión, escribimos su equivalente, en este caso u a la cuarta menos 16. Y en el mismo caso del anterior, tenemos que despejar nuevamente x. Al despejar, tenemos que x menos 2. Entonces, en lugar de escribir aquí x, escribimos su equivalente, u menos 4, la parte de abajo. u menos 2. Entonces, ahora debemos encontrar el valor a la cual tiende la variable u. Y hacemos el mismo procedimiento. En este caso, volvemos a reescribir aquí la ecuación. 2 más x es igual a u. Y sabemos que x tiende a 0. Entonces, al sustituir aquí,
en la ecuación tenemos que u tiende a 2. Entonces reemplazamos aquí el valor de x por el valor a la cual tiende. Y al hacer eso, nos encontramos que la respuesta es 2. O sea, u tiende a 2. Y volvemos a reescribir aquí. Bueno, y aquí nos encontramos con el mismo caso anterior, con una nueva diferencia de cuadrado. Entonces volvemos a reescribir eso de una forma, digamos, factorizada, donde u aquí es a la cuarta, la raíz cuadrada de un valor a la cuarta es al cuadrado. Posteriormente 16, la raíz cuadrada de 16 es 4. Y aquí volvemos a escribir, pero en forma positiva ya. U al cuadrado más 4. Y abajo el mismo valor. U menos 2. Bueno, entonces aquí podemos fijarnos en algo. Podemos fijarnos que aún no podemos simplificar este término negativo que es el que nos está incomodando, con el otro término negativo que también nos está incomodando. Los dos términos aún no podemos, en este caso, aún no podemos simplificar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos volver a, en este caso, agrupar esta diferencia de cuadrado. Aquí volvemos a encontrarnos que es una diferencia de cuadrado. De u cuadrado menos 4. Entonces volvemos a, en este caso, a utilizar el álgebra para ayudarnos en este procedimiento. Entonces sería u menos 2, ya que 2 es la raíz cuadrada de 4 y u es la raíz cuadrada de u al cuadrado. Cerramos el paréntesis y escribimos de la forma positiva. Entonces este término que acabo de escribir es en lugar de este término. Entonces, por u cuadrado más 4, que es el término que no hicimos nada porque no nos incomoda. Ese término es un término que no nos incomoda a nosotros, por el hecho de que es una suma. Al ser una suma, los términos, en este caso, se van a sumar y no van a haber un cero dentro de la ecuación. Posteriormente, ¿qué hacemos? Volvemos a reescribir aquí el factor u menos 2. Bueno, ahora que escribimos ese término, ese valor, podemos, en este caso, ahora sí simplificar. Vamos a simplificar este u menos 2 con este menos 2. Por lo tanto, la ecuación del límite cuando u tiende a 2 va a ser igual a u más 2 por u al cuadrado más 4. Entonces ahora sí ya podemos sustituir. Entonces al sustituir aquí tendríamos 2 más 2 por 2 al cuadrado más 4. Entonces de esta expresión tenemos 4 y de esta expresión tenemos, este va a ser 4 más 4, en este caso 8. Entonces aquí es por 4 por 8 tendríamos un valor de 32. Entonces 32 aquí sería el resultado del límite. Entonces este es el procedimiento que nosotros hacemos para realizar el método de la sustitución. No, yo nomás no escucho nada. Yo tampoco escucho. Yo tampoco escucho. Seguro se silenció el profe. Ahora recién estoy hablando nuevamente, pero ¿me escucharon anteriormente? Estaba tomando agua un ratito. Sí, Sí, profe, profe. se escuchaba como trabaja el agua. Nada, mentira, no se escuchaba, bro. Bueno, entonces teníamos los demás ejercicios que están en la grabación, ¿verdad? Ahora nos vamos a enfocar en estos, digamos, estas
cuatro fórmulas que vemos, cinco fórmulas que vemos aquí, que son los límites fundamentales. Entonces voy a recortar este para que podamos usar como formulario. Entonces, mi recomendación es que utilicemos estas cinco fórmulas como parte de nuestro formulario. Y vamos a utilizar más adelante esto. En este caso vamos a poner un poco más chiquito para usar como formulario. Bueno, aquí tenemos cinco ecuaciones en donde tenemos valores, en este caso en forma de trígono, una fórmula en donde utilizamos seno, tangente y exponente. Entonces, ¿en qué consiste estos límites fundamentales? Si es que yo me encuentro en un ejercicio esta forma de ecuación de seno de x sobre x, en donde x tiende a cero, si es que no encontramos con este valor, con esta ecuación, ya deberíamos saber que el resultado es 1. Entonces, al ver esto, ya sabemos que el resultado es 1. Entonces, donde el argumento y el número que lo divide sean iguales, en este caso tenemos x, pero pueden ser en este caso otro valor como veremos más adelante, pero deben ser iguales este argumento con el término que los divide. Entonces, cuando tenemos eso, la respuesta es igual a 1. Lo mismo para la fórmula de tangente que vemos aquí. Entonces, el argumento y el elemento divisor, en este caso el denominador, deben ser iguales. En este caso, esto es 1. Cuando tenemos exponenciales de esta forma, esta es una forma que está elevado, un exponente, y si es que nos encontramos con ejercicios de esta forma, donde x tiende a 0, en este caso x tiende a infinito, y nos encontramos con esta forma, el resultado es exponente. Entonces, si es que ven esto, ya saben que esto el resultado es exponente, siempre y cuando deben coincidir estos términos de aquí. El valor, en este caso, que x tiende a infinito. Y el valor del exponente con el término aquí, que es el denominador de esta fracción, también deben ser iguales. Si son iguales, en este caso, podemos aplicar aquí esta fórmula y este resultado. Lo mismo para aquí. Entonces, en este caso, x tiende a 0. Y aquí tendría a infinito. Entonces, si es que, por ejemplo, se fijan aquí, el exponente es 1, aquí el exponente es 1 sobre x y aquí el valor es x nada más. Si es que no encontramos con esto, el resultado es exponente. Entonces, si es, en sí nosotros debemos buscar una forma de hacer que la ecuación quede de esta forma que vemos aquí, de estos límites fundamentales. Una vez que lleguen a esta forma, nosotros ya sabemos el resultado. Y por último, aquí límites cuando x tiende a 0, aquí tenemos una división y el resultado en este caso es logaritmo de a. En este caso, límite cuando x tiende a 0 de a sobre x menos 1 dividido x. En este caso, a puede ser un número. A puede ser un número. Entonces, un número, ¿cuál puede ser? 2, 3, 4, 5, 6, cualquier número. Y también puede ser una ecuación. Entonces, ¿a qué se refiere una ecuación? Puede ser igual a, digamos, 4 logaritmos de algo, o en este caso, exponente de a, o algo por el estilo. Si este término es el que tenemos aquí, significa que también podemos utilizarlo. También puede ser, en este caso, una ecuación. Por eso veremos más en otros ejemplos. Entonces, en síntesis, nosotros debemos llegar a estos términos y posteriormente, una vez llegados a esto, reemplazarlos. Entonces, voy a borrar aquí, borramos y vamos a comenzar con este primer ejemplo. En este caso, yo les puse aquí la fórmula arriba. Aquí tenemos la fórmula. Esta es la fórmula y aquí este es el ejercicio. Y podemos fijarnos
que este término, límite cuando x tiende a 0, de seno de 9x dividido x. Entonces, es prácticamente semejante a este término que vemos aquí, solamente que tenemos una diferencia. Podemos ver que x tiende a 0, tenemos seno y tenemos una variable x que los divide, pero ¿qué pasa? Tenemos una pequeña diferencia con la ecuación que vemos arriba. El argumento en esta ecuación es x y el que divide es x. Y en esta ecuación el argumento es 9x y el valor que los divide es x. Entonces estos dos valores no son iguales. 9x no es igual a x. No son iguales, por lo tanto no podemos aplicar directamente esta fórmula. Por lo tanto debemos buscar una forma de resolver. Entonces lo que nosotros necesitamos para aplicar esto es de que estos dos términos sean iguales. Este 9x necesitamos que esté aquí también. Necesitamos en síntesis un 9 aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si es que nosotros multiplicamos y dividimos por 9, nosotros no estaríamos alterando la ecuación. Entonces, al multiplicar y dividir por 9, la ecuación quedaría de esta manera. Límite cuando x tiende a 0, podríamos poner aquí 9 seno de 9x, que es el argumento, y abajo tenemos 9x. Entonces ahí podríamos decir que ya son iguales. Este término, que es el argumento, con el término de nuestro denominador, que es el que lo divide. Entonces si es que nosotros agrupamos un poco mejor, este 9 nosotros inclusive podemos colocar aquí delante del límite. Y va a quedar de esta manera. 9 límite cuando x tiende a 0 de seno de 9x dividido 9x. Entonces, este término ya es igual al que tenemos arriba. Y sabemos que esto corresponde a 1. Por lo tanto, 9, vamos a ver aquí, 9 porque hay una multiplicación. Y este valor de este límite, ya sabemos su resultado. ¿Y cuál es su resultado? Es 1. Entonces sería 9 por 1. Entonces aquí tendríamos 9 por 1, 9. Entonces este sería el resultado, la respuesta. Entonces ese es lo que yo le estaba intentando decirle a ustedes, que nosotros intentamos buscar una forma mediante, digamos, algunas maniobras matemáticas, un método de agrupación o lo que fuera, de que coincida el término que vemos aquí con los términos que vemos aquí, con los términos de los límites fundamentales. Entonces, en eso consistiría la utilización de estos límites fundamentales, siempre y cuando vemos algo parecido, porque esa pues es la idea, cuando vemos algo parecido a esto, a estas ecuaciones, nosotros podríamos asociarlo directamente de que es que debemos buscar una forma de que sean iguales, en este caso. Profe, ¿Te escucho? una pregunta, ¿de dónde salió ese 9 por 1? ¿Qué sabe? 9 por 1. Bueno, no, aquí nosotros inicialmente multiplicamos y dividimos por 9, ¿verdad? No sé si es que me escuchas. Aquí Sí, sí, te multiplicamos y escucho. dividimos por 9, ¿verdad? Sí, Po- Posteriormente, este 9 yo le puse delante al seno de 9x. Y este 9 que estaba dividiendo, le coloqué aquí, delante de la x. ¿Está bien? sí, Entonces, este 9 yo puedo colocar delante del límite, tal y como hice aquí. El 9 puse delante del límite. Y tenemos esta ecuación que está en círculo. No sé si es que te fijaste, esta ecuación sí. que vemos en círculo. Bueno, ¿qué pasa? El 9 sale de aquí, este 9. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde salió este 1, verdad? No, ya entendí ya. Tipo, Dale, pasaste nomás el 9 que está ahí, solamente que acá había 9 acá y el 9 en el otro lado. Entonces por exactamente. eso. Sí, Pero sí. entonces lo que Y hiciste fue pasar el 9 que estaba ahí al otro miembro. en este caso, simplemente sustituir el valor de la función.
este que está en círculo, sustituir por su valor que es 1. Simplemente eso, es igual y pasé al siguiente procedimiento. Solamente eso. Sí. Profe, Bueno, te escucho. eh, vamos a poner el 9 delante del límite. O sea, ¿es necesario hacer eso? En este caso yo puse de esta manera, este 9 puse delante, de modo que se pueda visualizar bien este que Ah, puse en círculo, que es igual a la parte de arriba, que son iguales, que ah, podemos sustituir ya por su valor que es 1. Solamente ah, para eso, entiendo, profe. Eso no me quería saber. Gracias. ¿vale? Sin problema. Bueno, aquí tenemos varios, en este caso en el video de grabación, estos ejercicios también los explico, ya está explicado el mismo procedimiento anterior. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio en donde vamos a utilizar nuevamente el límite fundamental que vemos arriba. Este de aquí vamos a utilizar, este límite fundamental. Entonces, ¿por qué yo sé que voy a usar este límite fundamental? Por el hecho que tengo aquí seno arriba y seno abajo. Podríamos decir por eso. Si es que yo aquí sustituyo el valor de la x, que es 0, me va a salir una indeterminación. En este caso ya me ahorré aquí el tiempo, ya le demostré aquí. 0 sobre 0 me va a salir. Entonces, ¿qué yo necesito para que sea igual al término que vemos aquí? Entonces, vamos a analizar primero. Nosotros queremos que quede de esta manera. Límite cuando x tiende a 0, seno de x sobre x. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Nosotros queremos llegar a este término. Y nosotros tenemos estos dos valores. Entonces, ¿cómo podemos hacer primeramente? Entonces, aquí tenemos seno de ax y abajo tenemos seno de bx. Entonces, hay una propiedad del límite en donde nosotros podemos, en este caso, separar este límite. Entonces, ¿cómo es que separar? Un límite para el término que está arriba, que es seno de ax, y otro límite para el otro término, que es seno de bx. Solamente eso, este es una propiedad del límite que nosotros vimos en las primeras partes de esta unidad. Simplemente separamos, este límite se va con este seno, o sea, el mismo límite, pero que agrupamos de esta manera, en donde se puede notar que es una división. Bueno, entonces, ahora que tenemos de esta manera, podemos ver qué nos hace falta en cada término. Aquí, por ejemplo, podemos fijarnos que los dos tienden a 0. Entonces está bien. Tenemos el seno, está bien. ¿Y qué nos falta? Nos falta aquí la x. Aquí nos falta x y aquí nos falta x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar todos por el término de arriba y el término de abajo por 1 sobre x. Es decir, el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, pero en lugar de hacer, en este caso, un valor, aquí estamos multiplicando y dividiendo por un valor fraccionario. Si es que yo hago eso, no estoy alterando, ya que esto se simplificaría. Entonces, al hacer esto, la ecuación va a quedar de esta manera. Límite, entonces aquí este es el primer paso, este es el segundo. Entonces, límite, cuando x tiende a 0, seno de ax dividido x. Entonces, ¿por qué x? Porque 1 por seno de ax es seno de ax. Y aquí tenemos 1 por x es x. Entonces, x queda abajo. Entonces, arriba, o sea, en la parte del seno de bx, es el mismo procedimiento. Entonces, va a ser límite cuando x tiende a 0 de seno de bx dividido x. Entonces, el mismo procedimiento. Nosotros en este caso, si es que comparamos con el ejercicio anterior, nosotros multiplicamos y dividimos por 9, ¿verdad? Y aquí nosotros multiplicamos y dividimos por 1 sobre x. Entonces, ahora podemos ver que estos dos términos son
prácticamente igual a esto que vemos aquí. Prácticamente igual. Entonces, ¿qué nos falta? Que el término, en este caso, del argumento, el de arriba es ax, y el término de, en este caso, de abajo del denominador, el argumento de este seno es bx. Entonces necesitamos de que sean iguales con el que tenemos aquí y aquí. El de abajo del numerador, necesitamos que sea a. Aquí necesitamos una a y aquí necesitamos una b. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos, en este caso, a multiplicar y dividir por el valor que nos falta. El valor que nos falta en el término de arriba es a, por lo tanto, va a ser una multiplicación por a y una división por a. Al hacer esto, no estamos alterando esta ecuación. Y el de abajo, la misma cosa, pero el valor que nos falta, ¿cuál es? El término era b, ya que aquí tenemos como argumento bx. Entonces, el término que vamos a multiplicar y dividir aquí abajo va a ser b. Multiplicamos y dividimos. Entonces, al hacer esto, va a quedar de la siguiente manera. Límite, cuando x tiende a 0, seno de ax dividido, aquí le puedo colocar esta a, le estoy colocando aquí, dividido abajo ahora ax. Esta a simplemente lo pasé multiplicando a la x. Y en la parte de abajo del denominador el mismo procedimiento. Límite, cuando x tiende a 0, b seno de bx dividido bx. Entonces esta vez pasé delante, como ven aquí, y esta b que estaba dividiendo le pasé aquí al lado de la x, ya que está multiplicando en la parte de abajo. Y bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Estos dos valores podemos colocar, al igual que hicimos en el ejercicio pasado, delante del límite. Aquí. Podríamos colocar aquí b y aquí a. El mismo procedimiento. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, voy a ver un poco, si es que me permite borrar el anterior para no confundir. Entonces borro esta b, porque ahora lo escribí aquí, delante del límite. Y lo mismo hago con aquí la a. Ahora ya no está aquí, sino que ahora le colocamos delante del límite. ¿Y ahora qué podemos hacer? Ahora podemos ya comparar con nuestro límite fundamental. Entonces es igual. Esta a vuelvo a escribir aquí, por. Y veo que este término, voy a cambiar de color para que se pueda resaltar. Aquí un rojo. Que este término, que voy a poner aquí, cumple la condición que habíamos visto aquí, en donde el argumento y el término que los divide son iguales. AX es el argumento y AX es el denominador. Entonces cumple estas dos condiciones. Y X tiende a 0. Por lo tanto, al tener esto, yo puedo escribir su valor equivalente. ¿Y cuál es su valor equivalente? 1. Y escribo 1. En este caso teníamos A y en lugar del límite ya colocamos su respuesta que es 1. Ese en la parte de arriba. En la parte de abajo del denominador volvemos a escribir aquí B, que es esta B que vemos aquí. Y comparamos nuevamente el límite que nosotros habíamos agrupado. En este caso, este límite, si comparamos nuevamente con el que tenemos aquí, es el mismo. El argumento de x es el mismo que el término que los divide, que es bx. Y x tiende a 0 también. Por lo tanto, en lugar de escribir todo esto, todo este límite, puedo escribir su equivalente. Y su equivalente es 1. 1. Por lo tanto, 1 por a es a, 1 por b es b.
Entonces, la respuesta es A dividido B. Esa sería la respuesta. Este procedimiento parece un poco, digamos, largo y confuso por el hecho que nosotros vamos agrupando de una forma que nos favorezca. Nosotros siempre buscamos términos semejantes o llegar a este término que puse aquí en círculo. Aquí inicialmente separamos porque teníamos dos senos. Al tener dos senos, lógicamente tendríamos que hacer dos veces la utilización de este límite fundamental. No sé si si tienen alguna duda o pregunta, así para no quedar con ninguna duda, si es que entendieron. Por mi parte, ninguna duda, profe. No, Por profe. mi parte tampoco, profe. Bueno, aquí es el mismo. Aquí vamos a utilizar otro límite fundamental, que es del tangente. Pero no solo vamos a utilizar el límite fundamental, sino que más bien también vamos a utilizar, en este caso, algo que ya habíamos practicado al comienzo de la clase, que es el método de la sustitución. ¿En qué consistiría ese método de la sustitución? Consistiría simplemente, en este caso, en buscar el valor a la cual sustituir. Entonces, ¿cuál sería el término que tendríamos que sustituir? Entonces, el término que vamos a sustituir ahora, voy a cambiar nuevamente aquí el color de mi pincel, sería igual a x más 1. Ese término vamos a sustituir. Entonces, en lugar de x vamos a buscar otra variable. Profe, Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso? profesor, una ¿Alguna pregunta. pregunta? Sí. ¿Cómo se sabe cuál, o sea, qué términos sustituir? En este caso, el término que vamos a sustituir aquí, vamos a seleccionar el de abajo por por el simple hecho que aquí tenemos un valor que es 4. Los valores que vemos dentro del argumento nosotros no podemos multiplicar ni dividir por nada externo. Y aquí los términos que tenemos aquí fuera del argumento sí lo podemos hacer. Entonces, nosotros más adelante en el siguiente paso vamos a multiplicar y dividir por un valor que en este caso para homologar a este 4. Pero dentro del argumento no podemos hacer eso. Entonces, por ello nosotros elegimos aquí x más 1. Esa sería una respuesta. Pero si es que yo intento sustituir aquí x más 1 sobre 4, también me tendría que salir el mismo resultado. Solamente que aquí va a haber una diferencia entre los dos, entre el término de arriba y de abajo. Nosotros queremos que sean iguales. Y al sustituir el de arriba, no estaríamos buscando un término semejante con el de abajo. Entonces, para eso sería. O sea, por ese simple hecho sería. Ya, ya. Gracias. ¿Vale? Entonces, Profe, ¿y apliquemos siempre va a ser así? Siempre el en, al- término del denominador tiene que ser igual al argumento del numerador, ¿verdad? Sí, esa es nuestra condición para utilizar el límite fundamental, Ah, ok, que sean iguales. ok. Aquí, por ejemplo, no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tenemos un 4 que los divide en el argumento y acá abajo no tenemos ningún 4. Entonces, esa sería la diferencia. Y también por el hecho que tenemos aquí una variable a más. Tenemos, eh, podría ser ese más uno. Entonces, por eso sería la diferencia. Y también por el hecho que aquí tenemos que x nos tiende a cero, tiende a menos uno. Entonces, al tender a menos uno es diferente a este cero que vemos aquí. Entonces, no son tan iguales. Nosotros debemos buscar una forma que los haga coincidir. Entonces, al sustituir, en este caso, utilizar aquí un cálculo auxiliar nuevamente, x más uno
es igual a u y sustituimos. Entonces voy a escribir aquí límite de tangente al cubo, entre paréntesis, en lugar de x más 1, escribo su equivalente, que es u, dividido 4, ya que el 4 nosotros no sustituimos, dividido x más 1, volvemos a escribir aquí su equivalente, que es u, pero debe estar elevado al cubo, porque aquí está elevado al cubo. Y el valor a la cual x, en este caso a la cual u debe, la cual u tiende, debemos buscar. En este caso, x tiende a menos 1. Y al sustituir aquí en esta ecuación, para encontrar el valor a la cual tiende u, se hará igual a menos 1, que es el valor de x al sustituir, más 1, es igual a u. Menos 1 más 1 es igual a 0. Por lo tanto, u ahora sí tiende a 0, tal y como vemos arriba. Ahora sí ya coincide el valor a la cual la variable tiende. En este caso tiende a 0. En el caso pasado es menos 1. Entonces, por ello, no podríamos utilizar directamente aquí la maniobra anterior. Entonces, debemos buscar esa forma que coincidan todos los términos dentro del límite fundamental. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta aquí este 4. Pero, ¿qué pasa? Nosotros no podemos multiplicar ni dividir por 4. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, o el término u está elevado al cubo. Entonces debemos multiplicar y dividir por otro término. El término de abajo nada más vamos a hacer eso. Podríamos hacer eso. O también la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, en este caso, deberíamos multiplicar y dividir por u al cubo. Por 4 al cubo. Tanto arriba como abajo. ¿Cuánto eso es? Vamos a calcular aquí. 4 al cubo es 64, creo. 64. Entonces vamos a multiplicar por 64 y dividir por 64. Entonces, no vamos a multiplicar toda la ecuación por eso, sino la parte de abajo nada más. La parte de abajo vamos a multiplicar y dividir por 64. ¿Por qué eso? Porque necesitamos un valor que divida u. Porque aquí en el argumento la u está siendo dividido por 4. Entonces, al hacer eso, al volver a reescribir, la parte de arriba no hemos alterado nada, por lo tanto, volvemos a escribir de la misma manera. Aquí tenemos el 64 y aquí tenemos u sobre 4 elevado al cubo. Entonces, este 4 es el 64 que vemos aquí. Solamente de que solamente yo le puse dentro de un paréntesis que está elevado al cubo. Si es que desarrollo aquí, va a salir el 64. Pero ¿para qué hice esto? Para que esto sea igual al término del argumento que vemos aquí. Entonces ahora son iguales. Este 64 que está aquí, como hicimos con el 9, yo puedo colocar delante. Pero es un término que está dividiendo al de arriba. Por lo tanto va a ser 1 sobre 64. Límite de u cuando u tiende a 0. Y aquí tangente al cubo de u sobre 4 dividido, entre paréntesis, u sobre 4 que está al cubo. Entonces, ¿qué podemos fijarnos aquí? ¿Qué podemos hacernos a más aquí? Este cubo, nosotros podemos elevar los dos términos, el de arriba y el de abajo también podríamos elevar al cubo de una vez, no en forma separada. Aquí están en forma separada. El del tangente y aquí de la fracción están en forma separada, pero nosotros podemos elevar esto en forma unida a estos dos términos. Y no solo eso, sino que podemos elevar al límite inclusive. Por lo tanto, quedaría de esta manera. 1 sobre 64 por, aquí voy a poner un paréntesis, límite, cuando u tiende a 0, de tangente
de u sobre 4, cierra paréntesis, del argumento, dividido u sobre 4. Y mi paréntesis grande, que produce que esté elevado al cubo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Este al cubo es para los dos, de modo que sea igual a esto que vemos aquí. Es la misma cosa, solamente de que yo estoy elevando los dos de una vez, no en forma separada. Es la misma cosa. Entonces, de esa manera, yo puedo ver de que este término es igual al que tenemos arriba. ¿Por qué es igual? Por el hecho que u tiende a 0 y aquí también tiende a 0. El argumento y el elemento que los divide son iguales. En este caso, u sobre 4, que es el argumento, es igual al término que los divide, que es u dividido 4 también. Entonces, en lugar de esto, puedo escribir ya su equivalente, que es 1. Entonces, 1 sobre 64 por, en lugar de esto, escribo su equivalente, que es 1. Entonces, 1. Entonces, 1 por 1 sobre 64 es igual a 1 sobre 64, que es la respuesta. Entonces, este sería la respuesta, 1 sobre 64. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Profe, Te vos escucho. multiplicaste, sería solamente el abajo, ¿verdad? O sea, sería uno Multipliqué sobre... y, Sí, multipliqué y dividí por 64, que es 4 al cubo. eso me quería saber. Entonces el de arriba no tocaste en sí. El de arriba no toqué, solamente el de abajo. Ahí está ya. Entonces se puede. Está entonces. Gracias, profe. Bueno, entonces ese sería el procedimiento. Como ya le había dicho, aquí vamos aumentando el grado de dificultad, vamos aplicando más métodos de sustitución, más métodos de multiplicar y dividir y todo eso. Bueno, aquí nos encontramos con nuestro primer ejercicio en este caso, de valores exponenciales. Aquí esta fórmula de arriba es un límite fundamental. Del límite, cuando x tiende a 0, entre paréntesis, 1 más x dividido 1 sobre x es igual a e. Entonces, si nos encontramos con esto, nosotros podemos reemplazar aquí por su equivalente. Y bueno, entonces, esa sería la idea. Y aquí tenemos nuestro ejercicio. Límite cuando x tiende a 3pi sobre 2 de 1 más coseno de x que está elevado a 1 sobre coseno de x. Entonces, podríamos decir que este término es igual a este término. Entonces, coincide, ya que este es igual a este término que es su exponente. Pero ¿qué pasa? Aquí la x el valor a cual tiende es 0. Sin embargo, aquí el valor a la cual tiende x es 3pi sobre 2. Entonces, aquí no podemos utilizar directamente. Tanto, tendríamos que utilizar nuevamente un método de sustitución y vamos a aplicar aquí. Entonces, un cálculo auxiliar. Vamos a sustituir coseno de x por una variable. En este caso, elegimos u. Y volvemos a reescribir aquí la ecuación. Límite, paréntesis, 1 más, en lugar de coseno escribimos u, exponente o elevado a 1 sobre, en lugar de coseno escribimos u. Entonces, es prácticamente igual al término que tenemos arriba, en nuestro límite fundamental. Entonces, ahora nos falta saber nada más el valor a la cual tiende u. Y para eso sustituimos el valor de x, que es 3pi sobre 2, dentro de la ecuación. Entonces, 3pi sobre 2 es igual a u. Entonces, al sustituir esto, vamos a ver nuestra calculadora, vamos a ver qué nos pasa. Antes que nada, nosotros debemos saber que pi es un valor, en este caso, dentro del argumento que corresponde a, en este caso, 180.
180 grados. Por lo tanto, nosotros debemos utilizar ese valor, que es 180, no el valor pi. Si es que utilizamos el valor pi dentro de la calculadora, nosotros debemos cambiar aquí en este caso, de grados a radianes. Entonces, aquí debemos escribir 3 por 180 dividido 2. Cerramos paréntesis. Es igual 0. Entonces, U tiende a 0. Pero ¿qué pasa si es que yo hubiese escrito en lugar de 180 pi? Entonces, vamos a ver qué pasaría. Pi. Va a salir un valor totalmente diferente. Porque mi calculadora está programada para valores, en este caso de grados, no para valores radianes. Entonces, si es que yo quiero utilizar pi, debo pasar a valores en radianes. En este caso, aprieto Shift, Mode y debo seleccionar 4. Aprieto 4 y ya está. Y aquí pueden notar que está una letra R. Ya es la letra R aquí el valor a la cual tiene. Por lo tanto, ya puedo escribir es igual. Y Profe, ahí me sale su respuesta. Te escucho, Ruth. ¿cómo hiciste para obtener en tu calculadora pi? O sea, ¿qué tecla apretaste? Shift. Y aquí hay el por 10. No sé si es que ves mi... Sí, ahora sí veo. Al rato se trabó. Ah, ok, profe, sí, Entonces, me funciona. Gracias, profe. entonces de esa manera, sin problema. Entonces, la idea de este procedimiento es mostrarle nada más que nosotros debemos calcular el valor de nuestra calculadora de acuerdo, o el argumento del coseno de acuerdo al ángulo que tenemos. En este caso, yo puedo utilizar ya pi acá, tranquilamente, pero si estuviese en valores de grados, en este caso 3, sería un valor diferente. Bueno, entonces ahora ya sabemos el valor a la cual tiende U, que es 0. Entonces aquí escribimos 0. Y vemos de que es totalmente semejante al término que vemos arriba. Por lo tanto, en lugar de escribir todo esto, escribimos su equivalente, que es simplemente E, exponencial E. Entonces, esta sería la respuesta. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio donde vamos a utilizar más límites fundamentales. En este caso, el límite fundamental es igual a límite cuando x tiende a 0 de a elevado a la x menos 1 dividido x. Es igual al logaritmo de a. Entonces, si es que nos encontramos con alguna ecuación igual a esta, nosotros debemos asociarlo, ¿verdad? Entonces, es el mismo caso que vemos aquí abajo. Este sería ya el ejercicio. Pero ¿qué pasa? Aquí x tiende a 2. Y aquí debe tener, el valor de x tiende a 0. Entonces, ya hay algo que no cuadra. Entonces, para poder resolverlo, vamos a utilizar el método de la sustitución. Por lo tanto, este valor de u, en este caso x menos 2, vamos a hacer valer a una variable, en este caso u. Y volvemos a reescribir. Límite 10 elevado a x menos 2. En lugar de x menos 2 escribimos su equivalente, que es u menos 1. Y en lugar de u menos 2, en lugar de x menos 2, escribimos su equivalente, que es u. Y ahora nos falta determinar el valor a la cual tiende u, nuevamente. Y para ello reemplazamos x, que es igual a 2. Entonces sería x menos 2 es igual a u. Al sustituir x, que es 2, en la ecuación, tendríamos 2 menos 2, por lo tanto u tiende a 0, ya que la resta de estos dos es 0. Entonces aquí escribimos 0.
Bueno, entonces ahora comparamos este término con el de arriba. Y nos fijamos que x aquí tiende a 0 y aquí el valor de la variable también tiende a 0. Posteriormente, el valor del denominador es igual al término del exponente a. Y aquí es igual el denominador con el término del exponente 10, que es u. Son iguales. Por lo tanto, la respuesta sería igual al logaritmo de a. Entonces, logaritmo de a. ¿Y cuánto vale a aquí? A vale 10. Entonces sería igual a logaritmo de 10. Porque 10 es el término que está siendo elevado al cuadrado. Y aquí es a. Simplemente, como le había dicho, a puede ser una constante, una función o lo que sea. Entonces, en lugar de a, ahora escribimos su valor, que es de una constante, que es 10. Por lo tanto, la respuesta es logaritmo natural de 10. Esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, te escucho. Em, o sea, el denominador tiene que ser igual al exponente de a, ¿verdad? Sí, Y siempre tiene que cumplir el menos uno ahí. sí. Las ecuaciones deben ser iguales. O sea, que si ahí está un menos 2 hay que convertir eso hasta que se quede un menos uno. Hay que hacer alguna forma, alguna maniobra para que Ah, sea un menos uno ahí. ok, está bien. Gracias, profe. Sin problema. Bueno, entonces, esos serían algunos ejercicios que tenemos. Ahora podemos agregarle otros ejercicios que serían igual al siguiente. Límite cuando x tiende a 1, en donde tenemos 3. Aquí creo que no me va a dar para escribir, voy a borrar nuevamente. Tres x menos 1 dividido 4. Sería el exponente de 3. Y aquí tenemos el menos 1. Seno de, en este caso, 5x, en este caso, menos 1. Cierro el argumento. Entonces, aquí tenemos este ejercicio. Límite cuando x tiende a 1 de 3 elevado a x menos 1 dividido 4. Menos 1 dividido, en este caso, seno, donde el argumento es igual a 5 por x menos 1. Entonces, nosotros debemos buscar una forma de, de encontrar a uno de los límites fundamentales. Entonces, si es que vemos a cuál límite fundamental, vamos a ver aquí cuál límite fundamental podría ser. Vamos a ver a cuál se asemeja más. ¿Cómo podríamos hacer? Entonces, si tenemos seno, entonces debería ser este límite fundamental también. Este límite fundamental que vemos aquí debería estar. Esto debería estar. Esto deberíamos utilizar. Y también vemos un término que está elevado y menos 1. Entonces, un término elevado y menos 1, entonces deberíamos utilizar esto nuevamente. Pero ahora, ¿cómo podemos asociar y encontrar esos términos? Bueno, entonces, primeramente, para encontrar esos dos términos necesitamos que por lo menos la variable tiende a 0, ya que en las dos condiciones de nuestro formulario los dos tiende a 0. Entonces aquí x tiende a 0 en nuestro formulario, en este término, en esta límite fundamental, y aquí también tiende a 0. Entonces, primeramente vamos a hacer eso, que el valor de la variable tiende a 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En este caso, aplicamos el método de la sustitución y elegimos ahora, en este caso,
x menos 4 el término que vamos a sustituir. En lugar de este término vamos a escribir la variable u. Y pasamos a reemplazar. Límite de 3 exponente, en lugar de escribir todo esto, escribimos ya su, en este caso su equivalente, que es u. U menos 1 dividido seno, en la parte de abajo, 5 por x menos 1. Aquí es solamente x menos 1. Y aquí tenemos x menos 1 dividido 4. Por lo tanto, este 4 debe pasar multiplicando a la u para sustituir en esta parte. Por lo tanto, x menos 1 es igual a 4u. Entonces, aquí yo puedo multiplicar directamente. 4 por 5 sabemos que es igual a 20. Sería igual a 20u. Entonces puedo escribir aquí en forma directa nada más para no perder el tiempo. Entonces, borro esto y voy a poner ahora su resultado, que es 20. Entonces, 20 escribo aquí. 20u. Bueno, ahí ya sustituimos. Ahora debemos encontrar el valor a la cual debe, en este caso, tiende u. Para ello debemos sustituir el valor de 1 de x, que es 1. Entonces, volvemos a reescribir la ecuación y sustituimos el valor de x, que es 1. 1 menos 1 dividido 4 es igual a u. 1 menos 1 es 0, dividido 4 sigue siendo 0. Por lo tanto, u tiende a 0. Entonces, ahora sí, ya tenemos que la variable tiende a 0. Entonces, ya podemos ver ya que se está pareciendo a este término y también al del caso pasado, en este que puse en círculo también, porque ya tiende la variable a 0. Bueno, entonces ya se van pareciendo. Entonces, ¿qué más nos falta aquí? Si es que nosotros vemos aquí, vamos a ver mi formulario, vemos que ambos términos están siendo divididos por x. Aquí está siendo dividido por x en esta fórmula. Y en el caso pasado, y en esta fórmula también, está siendo dividido por x. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos? Que ambos términos sean divididos por el valor de la variable. En este caso, la variable podríamos decir que es u. Entonces vamos a multiplicar y dividir por 1 sobre u. 1 sobre u. Entonces aquí yo estoy multiplicando y dividiendo por 1 sobre u. Al hacer esto, la ecuación va a quedar de la siguiente manera. Límite, cuando u tiende a 0, de 3u menos 1 dividido u. Dividido seno de 20u dividido u. Entonces, simplemente este 1 por seno de 20u es seno de 20u. Aquí hay un 1, 1 por u es u. Lo mismo sucede aquí. Este 3 elevado a la u menos 1 se multiplica por el 1 y el término, aquí hay un 1, se multiplica por este u. Por ello tenemos aquí este u también. Entonces ya tienen las formas que nos están, en este caso, que tenemos en nuestro formulario. Pero para que sea completo, nosotros debemos separar en forma diferenciada los límites. Entonces, ¿a qué me refiero? Un límite para el de arriba y otro límite para el de abajo. Y hacemos lo mismo. Entonces tenemos límite, donde u tiende a 0, y arriba tenemos 3u menos 1 dividido u, dividido, y aquí volvemos a escribir límite, por esa propiedad de distribución que ya habíamos dado. Límite cuando u tiende a 0 de seno de 20u dividido u. Entonces, el de arriba, por ejemplo, ya es un término
que podríamos sustituir, que ya podríamos sustituir, ya que es el mismo del que tenemos aquí en nuestro formulario, ya es igualito. Tenemos, en este caso, A es igual a 3. Tenemos que el exponente es igual aquí al el elemento que los divide. Y como el término que la acompaña también es menos 1. Entonces, esto de arriba ya podríamos sustituir por su equivalente que es logaritmo de A. En este caso, A sería igual a 3, logaritmo de 3, por el hecho que el término que está siendo elevado es 3. Pero aquí, en la parte de abajo, no coincide algo. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte del argumento 20u, y aquí solamente tenemos u. Y para utilizar este término, esta fórmula del límite fundamental, necesitamos que el argumento y el elemento que los divide sean iguales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una maniobra que ya sabemos. Vamos a multiplicar y dividir por el término que nos falta. En este Profe, caso, 20. ¿Te escucho? cuando nosotros dividimos en dos límites, ya podemos o sea, tocar sin que le afecte el otro límite. ¿Por Porque qué al de arriba preguntas no eso? le afecta. El El 20 de sobre arriba 20. no. En este caso, nosotros multiplicamos y dividimos 20, porque acá es lo que nosotros necesitamos. Arriba nosotros no necesitamos eso. O sea, tipo, al aplicar esa propiedad del límite de poder separar en dos límites, o sea, en dos funciones, podemos trabajar individualmente por ellos, Sí, sí, técnicamente. en forma individual. Así que, gracias, profe. Simplemente eso. Entonces, al hacer eso, este 20 y el 20 que tenemos aquí está multiplicando y dividiendo, no estamos alterando nada, ya que esto se simplificaría. Entonces, al hacer esto, la ecuación va a quedar de la siguiente manera. Entonces, el de arriba, vamos a reescribir nuevamente el límite cuando u tiende a 0, de 3 elevado a la u menos 1 dividido u, dividido límite de u cuando tiende a 0. Aquí podríamos colocar este 20 o podríamos colocar delante también. Entonces vamos a colocar delante nada más, para que no nos estorbe ahí. Vamos a borrar aquí este 20. Ahí lo que estarías haciendo es saltando un paso, ¿verdad? Y si estoy haciendo en forma más directa. Ujú, ok. Bueno, posteriormente tenemos seno de 20u dividido 20. Entonces ahora sí los dos términos, el del denominador, el de abajo con el de arriba son iguales. El argumento y el denominador son iguales. Entonces, el de arriba ya sabíamos ya su respuesta. Su respuesta era logaritmo de a. En este caso, logaritmo de 3. Entonces aquí la parte de abajo, el siguiente paso, logaritmo de 3. Y abajo sería 20, este valor que vemos aquí, por, en este caso, la sustitución de esta forma, de este límite fundamental, que era igual a 1. Por lo tanto, 20 por 1 nos va a salir 20 nuevamente. Por lo tanto, la respuesta va a ser logaritmo de 3 dividido 20. Sería la respuesta. Logaritmo de 3 dividido 20. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? No, profe. Ese ahí termina ya, ¿verdad, profe? No se desarrolla Este, nada. una Profe, vez que vos hayas sustituido aquí el valor en este caso de la variable, ahí ya terminaría ya el ejercicio. Ok. profesor, ¿Te escucho? por ejemplo, se pudiese haber ya, o sea, pudiésemos haber reemplazado ya el límite cuando u tiende a cero, de 3 elevado a la u menos 1 sobre Acá, u. Sí, ahí ya. Cuando encontrás ya se puede cambiar nomás ya sí, ya podrías al logaritmo escribirle natural aquí. de 3.
Ya podrías escribir de aquí, directamente, en lugar de todo esto. Gracias. Bueno, entonces ese sería uno de los ejercicios que estamos viendo a más. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, el ejercicio sería lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de e elevado, o sea, exponente elevado a ax menos e elevado a menos bx dividido x. Al reemplazar aquí 0, voy a tener una indeterminación, 0 sobre 0. Pero, como vemos aquí, ¿qué podemos hacer para resolver? Como nosotros estamos buscando, utilizando límites fundamentales, debemos buscar términos que más se asemejen. En este caso, el término que más lo asemeja, o más se asemeja, si es que vemos todos, voy a ver aquí, el de abajo que tenemos aquí, este es cuando tiene infinito, el otro no tiene infinito. Por lo tanto, el término que más se asemeja con este término es el que vemos aquí. Este término es el que más se asemeja. Pero como dijo Ruth, aquí no tenemos 1, pero tenemos el valor que es elevado a la x. Tenemos el valor que los divide, que es x. Y tenemos el valor que x tiende a 0. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que sea 1 aquí? Y bueno, la respuesta en este caso que podríamos hacer es, en este caso, multiplicar por un término que sería exponente. Al hacer eso, ¿exponente de qué? Exponente del término que vamos a sustituir. En este caso, podría ser el exponente menos bx. Entonces, ese término podríamos sustituir de modo de que aquí sea igual a 1. Entonces, esa sería una de las alternativas para resolver este límite. Pero este lo voy a dejar como tarea para que ustedes puedan hacer. Vamos a hacer otro un poco más extenso, digamos. Bueno, creo Profe, que sí, el exponente del primero es ax, o sea, negativo ax, ¿o qué es? sí, exponente elevado a bx menos bx. No, el otro, el que le acompaña, el exponente elevado a la negativo. Ah, negativo a x. Ah, ok, gracias.